Amén, hermano. Ahora sí. Vamos a leer entonces la Biblia en 2 de Crónicas, capítulo 3, versículo 1. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre en el lugar de David, que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Como dijimos en la mañana, hermanos, la idea y la carga del corazón con respecto a la palabra para la iglesia en San Martín tiene que ver con esto que acabamos de leer aquí en Crónicas. El lugar donde Dios colocó su sentir en David para edificar el templo a su nombre. Recordemos que hasta este entonces no había templo hecho a Jehová. Solamente teníamos el tabernáculo que había erigido Moisés en el desierto, ¿no? Pero el templo como tal no existía. Y David, el rey David, tuvo en su corazón poder levantarle un templo al Señor. Cosa que por ahí Dios también de alguna forma le dice a David, ¿cómo va a levantar el templo a Dios? Sabiendo que Dios es tan grande, Dios no cabe dentro de un templo. Sin embargo, David tenía en su corazón que Dios tuviera un lugar, Dios tuviera una casa, donde él habitar con su pueblo en medio de su pueblo. Todo esto, hermano, es el resultado del corazón de David, que David amaba a Dios con todo su corazón. David era un hombre y fue un rey que amaba a Dios y la casa de Dios por sobre todas las cosas. Ustedes saben que de David se dice, el mismo Dios dice que David fue un hombre conforme a su corazón. Y es cosa extraña que se diga eso de David cuando sabemos que David fue uno de los reyes, vamos a decirlo así, que también cometió más pecados en su vida, que derramó más sangre en toda su vida. Sin embargo, Dios dice de él que fue un hombre conforme a su corazón. David fue un asesino. David fue un hombre adúltero. David fue un hombre que mató y mintió para poder sostener su mentira y siguió en esa línea por un tiempo. Sin embargo, Dios dice de él que fue un hombre conforme a su corazón. Por lo tanto, ¿en qué aspecto Dios determina esto? ¿En qué aspecto Dios dice o por qué Dios dice que David fue un hombre conforme a su corazón? ¿Qué hace que David sea un hombre conforme al corazón de Dios? A tal punto de que luego David muere y todos los reyes de Israel y de Judá son medidos por la vara de David. Son medidos con esta idea. Acuérdense que de los reyes posteriores, Dios dice, tal rey, cualquiera sea su nombre, dice, anduvo en los caminos de David, su padre. O va a decir al contrario, tal rey no anduvo en los caminos de David, su padre. ¿Qué vio Dios en David? ¿Qué encontró Dios en David para que fuera hecho conforme a su corazón? Cada vez que David, y hay un ejemplo en particular, cuando viene la palabra de Dios al corazón de David, viene la luz de Dios al corazón de David. David, ¿qué es lo que hizo? Un ejemplo claro es cuando Natán va donde David a hablarle y a confrontarlo con su pecado. ¿Se acuerdan de ese relato? ¿Qué es lo que hace David cuando oye la palabra de Dios a través del profeta Natán? Él se humilla. Él se humilla, él es confrontado y se humilla ante la palabra de Dios. Reconoce su pecado, reconoce su error, llora amargamente su pecado, ¿no? Se reconoce como un hombre pecador y espera a ver si Dios tiene de él misericordia. Es impresionante esa actitud de David. Luego, David es perdonado, Natán procede al perdón de Dios con respecto al pecado de David cometido, pero hay una consecuencia del pecado que David igual asume como tal. ¿Se acuerdan? Natán le dice a David que Dios ha perdonado su pecado, pero hay una consecuencia que David tiene que enfrentar. Le dice que la espada no se apartaría de su casa
en toda su vida, y que sus hijos morirían a filo de espada, entre otras consecuencias. David tiene que enfrentarlas y las asume. No reclama contra Dios, no hace ninguna queja, él asume eso como una consecuencia de sus pecados y de su falta, hasta el último día. Claro, todas estas cosas provoquen que Dios diga, Él es un hombre conforme a mi corazón. No es que nunca ha fallado, no es que nunca se ha equivocado, no es que nunca ha faltado, pero las veces que ha hecho el pecado, cometió pecado, David se humilló. David reconoció su falta y asumió las consecuencias de ella. Eso es lo que Dios espera también de nosotros, ¿no? Que seamos creyentes hoy día con esa misma capacidad de reconocer nuestras faltas ante Dios, de humillarnos ante Dios y de esperar en Dios. Como decía muy bien nuestro hermano Lucas, la casa de Dios es casa de misericordia también, ¿no? Es casa donde el juicio de Dios es ejecutado, por supuesto, pero también junto con los juicios de Dios están las misericordias también de Dios. Entonces, hermano, volviendo a este punto de la casa de Dios y del lugar donde Dios establece a través de David dónde debía ser levantado este templo, vemos que uno de estos lugares es la era de Ornán Jebuseo. Y como dijimos en la mañana, resulta interesante ver qué es lo que significa la era o qué representa la era. La era es el lugar, dijimos en la mañana, donde el trigo, ¿cierto?, es separado de la paja. Es un lugar donde es aventado con fuerza, ¿no? El trigo no es un lugar tal vez apacible, no es un lugar agradable. Si fuéramos trigo, no sería la era el lugar más agradable para estar, porque allí somos quebrantados. Amados hermanos y hermanas, entender la iglesia como una era, es entender que la iglesia es el lugar donde todos nosotros debemos ser quebrantados. La era y la iglesia en este caso, vamos a hablar de la iglesia como la era. La iglesia no es el lugar donde vamos a sentirnos, tal vez nuestra carne no va a sentirse tan cómoda, no va a sentirse tan a gusto. No es un lugar agradable a la carne. La iglesia es el lugar donde nuestro corazón, nuestra humanidad, nuestra carnalidad es confrontada con la santidad de Dios. Eso es lo que es la iglesia. La iglesia, según el apóstol Pablo, nos dice allí en una de sus cartas que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es eso. La iglesia no es un lugar donde hemos venido a escuchar palabras que nos vienen como a adular, palabras que nos vienen a decir que todo va bien, palabras que nos van a invitar a que podamos prosperar, a que todo lo que Dios espera de nosotros es que seamos bendecidos para poder bendecir a otros. La iglesia no es un lugar donde se van a hablar este tipo de cosas. Eso no es iglesia. Un lugar donde nuestra carne se sienta cómoda, entonces eso no es iglesia. La iglesia es el lugar donde o nos encontramos o nos vemos enfrentados a la verdad de Dios. Y la verdad de Dios, hermanos, nunca va a estar de acuerdo con nuestra carne. Nunca. Hay una enemistad entre las cosas de la carne y las cosas de Dios. Siempre. Nunca la carne va a sentirse cómoda con las verdades del Evangelio. Porque el Evangelio es como decíamos en la mañana. Todo aquel que quiere ser discípulo de Jesús tiene que tomar su cruz y seguir al Señor. Tomar la cruz no es algo agradable. Tomar la cruz no es algo placentero. Tomar la cruz significa que nos vamos a negar a nuestras propias y legítimas, incluso, derechos.
que podamos tener. ¿No? Hoy día vivimos en una sociedad donde todo se exige en base a derechos. ¿No? Los derechos de la infancia, los derechos de los jóvenes, los derechos de los... Todos tienen derechos. Legítimos derechos. Pero en el Evangelio nos encontramos con que nuestros derechos legítimos y todos, muchas veces, muchos de ellos deben pasar por la cruz y negarnos incluso esos derechos legítimos que a veces podemos reclamar por causa de algo mayor. ¿Y qué es ese algo mayor? La gloria de Dios. Por lo tanto, hermanos amados, hermanas, cuando hablamos de la era de Hernán Jebuseo, hablamos entonces de un lugar de quebranto. Hablamos de un lugar donde nuestra carne es tratada. Hablamos de un lugar donde nuestra carne debe ser tratada. Donde no podemos soslayar la cruz. Hermanos, no podemos evitar la cruz. La iglesia no puede evitar la cruz. No podemos hacernos a un lado, no podemos tirarnos hacia un lado y como que la cruz pase de nosotros. O mejor dicho, si usted lo hace así, si vemos nuestra vida cristiana como un esquivar la cruz permanentemente, sí, usted puede permanecer en la iglesia, usted puede permanecer con los cánticos, usted puede ir a Rucacura cuantas veces sean necesarias, usted puede participar de la comunión de los hermanos, pero lo que nunca va a experimentar, hermano, hermana, es, vamos a decirlo de esta manera, es un mayor peso de gloria en su vida. Va a vivir una vida siempre marcando el paso. Una vida cristiana que se va a permanecer en el mismo lugar de siempre. No va a haber ningún avance, ninguna madurez. Nada de aquello va a ser posible. Porque la única forma, hermanos y hermanas, de alcanzar madurez espiritual es que la cruz opere en nuestras vidas. No hay otra manera. No hay otro camino. Cualquier otro camino que no sea la cruz no nos va a conducir, no nos va a llevar a poder experimentar una vida madura en el Señor. Vamos a permanecer siempre como infantes, como niños. Una vida girada en torno a nosotros mismos. Una vida que gira en torno a nosotros. Así son los niños. Los niños viven girando su vida en torno a ellos. Ellos son los más importantes, ¿no? Ellos, solamente, no, nadie más existe. También lo podemos ver nosotros en nuestras propias realidades. Por lo tanto, hermanos, la experiencia de los quebrantos, la experiencia de la cruz, es fundamental si queremos alcanzar un nivel de madurez mayor del que hoy día tenemos. Los quebrantos, lo podemos señalar de esta forma, son los sufrimientos que padecemos los cristianos. Los sufrimientos que padecemos por causa del Señor. No es cualquier tipo de sufrimiento. No es cualquier tipo de dolor. Amados hermanos y hermanas, podemos nosotros diferenciar rápidamente algunos tipos de dolores y algunos tipos de sufrimientos que encontramos también en las Escrituras y que nos van a ayudar a entender un poco a qué nos referimos cuando hablamos de que Dios nos quebrante, de que la iglesia sea el lugar de quebranto. Cuando leemos, por ejemplo, en Filipenses, capítulo 2, vemos allí una expresión del apóstol Pablo que nos va a ayudar en esta tarde igual a entender esta idea de quebranto. Filipenses 2, versículo 17. Dice así: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Mire esta expresión del apóstol Pablo, hermano. Dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? ¿Cuál es la idea del apóstol Pablo cuando dice esta expresión a los hermanos de Filipo? Pablo está viendo su servicio al Señor, su servicio a los hermanos, como una
ofrenda, puesta en libación, derramado, aunque sea derramado en libación, es una ofrenda agradable a Dios, ¿no? Su servicio como una ofrenda a Dios. Aquí no está hablando Pablo de su martirio final, como diciendo, aunque sea derramado en libación, cuando muera, no. Pablo está hablando acá y el verbo está siendo usado en un tiempo presente. Aunque sea derramado hoy. O sea, la palabra que usa Pablo aquí, para hablar de derramado, es un tiempo presente y un sacrificio permanente. Es decir, hermanos y hermanas, Pablo hablaba del quebranto permanente, de un sufrimiento permanente. ¿Por causa de qué? Por causa del servicio de vuestra fe. Y dice, me gozo y regocijo con todos vosotros. En otro lugar, Pablo igual habla sobre eso. Y nos va a decir que él se goza y se regocija en los quebrantos que él padece, en los sufrimientos que él padece. ¿Por causa de qué? Por causa del Evangelio. Por causa y a causa de que Cristo sea formado en vosotros, aún sufro penalidades. Por causa del Evangelio, sufro. Por causa de que Cristo sea formado en vosotros, le dice a una de las iglesias. Mire, hermano, las razones por las cuales Pablo sufría, por las cuales Pablo era quebrantado todo el tiempo, no eran razones personales, no eran razones propias de la carne, sino era por causa del Evangelio. Note bien esta expresión. Por causa del Evangelio, por causa de los hermanos, sufría. Pablo sufría porque veía a algunos hermanos que todavía andaban en la carne. Sufría porque había hermanos que todavía necesitaban leche, ¿no? Debiendo ya ser maestro entre vosotros, todavía tenéis necesidad de leche. Son dolores del apóstol. Son sufrimientos del apóstol. ¿Qué decir de lo que sufrió físicamente? Basta con leer el libro de los Hechos para poder darnos cuenta de cómo Pablo sufrió en su propio cuerpo, ¿no? Sufrimientos y dolores por causa del Evangelio. Azotado, náufrago, tomado prisionero. Todas estas experiencias y dolores que Pablo sufrió fueron por causa del Evangelio, por causa del reino de Dios. Fue quebrantado. Y cuando hablamos aquí de quebranto del apóstol Pablo, ustedes saben muy bien cuál era el sitial del apóstol Pablo antes de conocer a Jesús. Él era un hombre criado a los pies de Gamaliel, uno de los principales maestros de la ley del tiempo de Pablo. Pablo tenía una proyección que él mismo habla en la carta a los Filipenses, ¿no? Habla de una proyección donde todo indicaba que él podía ser un gran maestro en todo Israel, uno de los grandes rabinos, y por lo tanto podía gozar de un estatus social que nadie podría haber imaginado. Hermano, la vida de Pablo estaba encaminada para tener grandes lujos, grandes beneficios, una condición social que le hubiese permitido tener una hermosa casa, un lugar grande, haber gozado del respeto de todos los hombres y mujeres de todo Israel. Sin embargo, cuando él conoce a Jesús, o más bien cuando Jesús sale al encuentro de Pablo, él va a decir después qué cosa, y mismo en Filipenses. ¿Qué es lo que va a decir él? Que todas estas cosas las he estimado como pérdida. El original es mucho más fuerte. Dice que la ha estimado como basura, pero la palabra usada en el griego no es basura, como de basura que uno barre la casa, sino que la palabra es estiércol. Para ganar a Cristo. Un hombre que estaba
diseñado, estaba pensada la vida de él completa para gozar de los más grandes privilegios que la religión judía le podía otorgar. Llega a ser ahora un hombre despreciado por los suyos, un hombre que es perseguido por causa del evangelio, que es azotado, que es muerto, apedreado, ¿no? Y que termina sus días ¿cómo? En una cárcel romana. Hermanos queridos, si hablamos de un hombre que fue quebrantado, aquí tenemos un ejemplo claro en la vida del apóstol Pablo. Pero quiero, hermanos, que me acompañen en esta idea. ¿Cuál es la causa de los quebrantos del apóstol? ¿Por qué Pablo fue quebrantado? ¿Cuáles fueron las causas de sus dolores más grandes? Hermanos, hermanas, Pablo fue quebrantado y sufrió dolores por causa del reino de Dios, por causa del evangelio de Jesucristo. Esa es la causa de los dolores del apóstol. Dios lo quebrantó a tal punto, hermano, que colocó sobre él y no sacó su mano hasta el día de su muerte, colocó un aguijón en su carne para recordarle, aunque él pidió, dice, 3 veces, ¿no? Y no recibió respuesta favorable de parte de Dios, pero él entendió como un aguijón que le iba a recordar siempre a él quién era Pablo. Que no era un gran hombre en sí mismo, sino que era un hombre mortal, un hombre común y corriente. Un hombre que todavía debía estar sujeto a dolores, a sufrimiento. Pero, insisto en esta idea, hermanos y hermanas, los quebrantos de Pablo eran por la iglesia. Los sufrimientos de Pablo eran por causa del reino de Dios. Dios lo quebrantó a Pablo para que de Pablo saliera una mejor y mayor expresión de la vida de Jesús. No hay otra razón por la cual Dios nos quebrante. No es para hacernos mal, no es para hacernos daño, no es para provocar dolor por el solo hecho de provocar dolor, sino que Dios nos quebranta, como ese frasco de alabastro, ¿no? Que fue quebrantado para que de él saliera un olor agradable. Hermano, cuando Dios nos quebranta, no es sino para que también de usted y de nuestros corazones, como iglesia corporativa, pero también de forma individual, podamos expresar de mejor manera la vida de Cristo. No hay otra razón. El dolor según Dios, el sufrimiento según Dios, no es para dejarnos abatidos. Pero aquí quiero hacer un punto. Y una pregunta que puede ser retórica, pero que también puede tener una respuesta en tu propio corazón. ¿Por qué estamos sufriendo hoy? ¿Cuáles son los dolores que hoy día la iglesia en San Martín tiene? ¿Cuáles son los sufrimientos que la iglesia en San Martín hoy día sufre? ¿Cuál es la razón de nuestros dolores? ¿Por qué sufrimos? ¿Estamos hoy día siendo quebrantados por Dios? Podemos estar sufriendo por muchas razones. Podemos creer que estamos siendo quebrantados por Dios. Quebrados. Tocados por la mano de Dios. Pero sería bueno revisar muy bien por qué es eso. Si es que es así. ¿O no será que los dolores que estamos hoy día padeciendo, los sufrimientos que hoy día estamos padeciendo, las lágrimas que incluso hemos podido derramar, no sean por un quebranto de Dios? No sean por un trato de Dios. Y sean más bien producto de nuestros propios pecados. Sean más bien producto de nuestros propios errores. Y que lo que hoy día lloramos o sufrimos no es por causa del reino de Dios,
sino que lloramos y sufrimos por nuestros propios pecados. Amados, si tuviéramos que responder una pregunta y tuviéramos que arrojar un resultado estadístico de cuántas veces hemos llorado por nuestros pecados versus cuántas veces hemos llorado por la extensión del reino de Dios. ¿Cuántas veces hemos sufrido por nuestros pecados y las consecuencias de esto? ¿Y cuántas veces hemos sufrido y hemos llorado porque el reino de Dios sea anunciado aquí en San Martín? Y sea predicado el Evangelio a todo hombre y a toda mujer de esta región. Si tuviéramos que responder una pregunta como esa, como hoy día tenemos los medios, las redes sociales, podríamos tener un QR aquí, cada uno coloca anónimo y responde y arroja resultados, los colocamos aquí en pantalla. El resultado yo creo que sería muy claro. Tendríamos un gráfico donde nos mostraría que tal vez la mayor causa de nuestros llantos, de nuestros quebrantos, de nuestros sufrimientos, es por nuestros pecados. Y en menor proporción hemos llorado, sufrido o hemos sido quebrantados por causa del reino de Dios. Creo, hermanos, que esta primera causa del llanto y lágrimas y de dolor, que tiene que ver con nuestros pecados, nuestros errores, que si bien, claro, tenemos que llorar los pecados y lo hemos llorado, ¿cómo no? ¿Cómo no si la paga del pecado es muerte? ¿Cómo no vamos a llorar si cada vez que hemos pecado las consecuencias han sido terribles? Cada vez que nos hemos equivocado, Dios ha actuado en justicia. Y la consecuencia la hemos vivido y a lo mejor todavía la estamos viviendo. Y hemos llorado con lágrimas fuertes del corazón. Cada vez que hemos fallado, cada vez que hemos pecado. Pero hermano, esto no puede ser una constante entre nosotros. No podemos seguir llorando nuestros pecados. No podemos seguir sufriendo por nuestra desobediencia a la palabra de Dios. Nuestros dolores no pueden seguir estando asociados a una desobediencia a la voluntad de Dios. Lo que el Señor espera de la iglesia hoy, sobre todo en este tiempo, es que nuestros llantos, nuestras lágrimas, nuestros dolores, nuestros sufrimientos, nuestras noches en vela, nuestros insomnios, sean por causa del reino de Dios. Sean por causa de que hay jóvenes que hoy día se están matando afuera. Y cuando escuchamos noticias como esta, no nos pasa nada en el corazón. Que hay personas allá afuera, hermano, que necesitan lo que tú tienes, lo que yo tengo. No solamente jóvenes. ¿Cuántos adultos mayores están solos? Llegan a sus días finales solos. Hermano, y no nos pasa nada. ¿Cuánta gente hoy día muere? El otro día un hermano daba una estadística con respecto a Estados Unidos y decía que cada 5 horas, incluso dijo hermano en este mismo momento, si sacamos cálculos estadísticos, ahora mismo mientras estamos en reunión, 4 jóvenes han muerto. Y no por muerte natural, sino se han suicidado. En el rato que estamos aquí. Y se nos aprieta el corazón. Y lloramos por eso. Y sufrimos por eso. Seguimos estando encerrados en nuestras 4 paredes. Seguimos estando aquí nosotros, entre nosotros bien. Y afuera. ¿Qué pasa con el llamado de Dios a extender el reino? ¿Qué pasa con el llamado de Dios a predicar a Cristo a todo hombre? ¿Qué pasa con la iglesia que hoy día parecemos ser indolentes al dolor de otros?
Hermano, ser quebrantados por Dios no tiene que ver con los dolores producto del pecado. El quebranto de Dios tiene que ver con un tratamiento de la cruz sobre nuestras vidas, pero no por causa del pecado. La cruz y la operación de la cruz en nuestras vidas debe ser una práctica permanente. Debe ser un trato de Dios de todos los días. ¿Cómo dice la Escritura? ¿No habla de cada día? ¿No habla de una práctica permanente? No es tomar la cruz un día y el otro día dejarla guardada en la casa y salimos. No, hermano. Tomar la cruz es tomar su cruz cada día. Una práctica permanente. Un negarnos permanentemente a nuestros privilegios o derechos que podamos o creamos tener. Si no opera la cruz, si no somos quebrantados por el Señor, entonces de nosotros no va a salir ninguna expresión de Cristo. Y si no sale ninguna expresión de Cristo, ¿qué estamos predicando? ¿Qué estamos predicando entonces? ¿Cuál es el sentido de venir todos los días sábado y domingo a reunirnos aquí? ¿Cumplir con una tradición? ¿Cumplir con un rito establecido? ¿Con una costumbre que tenemos como iglesia? ¿Cuántas veces? Y no lo digo solamente por San Martín, lo digo también por Cholchol, lo digo también por Temuco, lo digo también por la iglesia en Chile. ¿Cuántas reuniones tenemos para juntarnos a orar por la extensión del reino de Dios? ¿Cuántas? ¿Cuántas de nuestras oraciones son por causa del Señor y de su reino? Me temo que son las mínimas, hermano. Las mínimas. Oramos más por nosotros, por nuestro bienestar, por nuestra seguridad, por que nosotros nos vaya bien, porque estemos bien nosotros y estemos cómodos. Y creemos que estando cómodos es como que Dios nos bendice y que todo está bien. Hermano, hay un ejemplo en la Escritura que nos habla, no recuerdo y perdón aquí hermano, para no ser tan preciso, pero lo pueden buscar y mañana lo podemos ver con detalle, o al menos dejar más claro esa idea. Pero hay un relato en la Escritura, en los profetas, cuando Dios reclama a un hombre, a una tribu, perdón. Dice que cuántas veces Él quiso traspasar, como trasvasijar este líquido de un vaso a otro. Y no quiso ser trasvasijado. Cuando tenemos un agua, aunque sea cristalina como la que ustedes ven acá, si esta agua permanece aquí 2, 3 días, esta agua cristalina no es bebestible. ¿Cierto? Todo lo linda que se ve esta agua y atractiva y refrescante que se ve, deseable para tomar, si la dejo sin moverse 2 días, esto está imbebible. Hermano, si el Señor no nos mueve, si el Señor no nos quebranta, si el Señor no trata con tu vida, eres semejante a esa agua que va a estar 2 días sin movimiento. ¿Te das cuenta, hermano? Yo sé que por naturaleza todos pensamos y creemos y queremos estar súper bien. Ojalá nada ocurra, ninguna enfermedad venga a nuestra familia, ningún dolor, seamos afectados por ningún mal, que todo marche bien. Pero hermano, yo pregunto esto. ¿Eso es la vida normal de un creyente? ¿Es normal que un creyente viva así de bien? Al menos por largo tiempo. ¿Sabe, hermano? Lo vemos por las Escrituras y también por la historia cristiana reciente, que no es lo normal. No es normal que un cristiano pase mucho tiempo, voy a decirlo así, usando el mismo ejemplo de la copa, sin que la copa se mueva.
sin que cada cierto tiempo esta copa se tambalee, como casi que se va a caer el agua. No es normal. Los creyentes, lo sabemos por la Escritura, e insisto, también por la historia cristiana reciente, es normal que seamos quebrantados todo el tiempo. Es normal que seamos perseguidos todo el tiempo. Es normal que vivamos aflicciones la mayor parte del tiempo. No es este el tiempo para la iglesia, para vivir de alegrías y de alegrías y de alegrías y de alegrías solamente. Al menos no la alegría del mundo. Al menos no la alegría o el vino o el mosto del mundo. Claro que vivimos con alegría, pero nuestra alegría es distinta. Nuestro gozo es distinto. ¿Qué dice el profeta Habacuc con respecto a esto? ¿Se acuerdan del profeta Habacuc? Una alabanza que incluso cantamos nosotros. Pero ¿será realidad en nuestra vida esa alabanza? Ese poema de Habacuc, ¿será realidad en nuestra vida? Aunque falte el producto del olivo. Aunque no haya vaca en los corrales, etcétera. Y coloca a Habacuc una serie de cosas tan legítimas. ¿O no? Son cosas legítimas las que Habacuc coloca ahí. Pero Habacuc dice, aunque falte todo lo que deba faltarme, aunque falte todo el aceite, la leche, lo esencial para la vida, para mi propio mantenimiento, aunque falte todo eso, ¿qué dice el profeta Habacuc? Con todo, yo me alegraré en Jehová. ¿Será, hermano, que esa es nuestra realidad hoy? Si el Señor nos quebrantara hasta ese punto, ¿será que Él sigue siendo nuestra alegría? Job fue un hombre quebrantado por Dios. Job era un hombre justo. Todos sabemos la historia de Job. Un hombre justo. A tal punto de que Dios, voy a decirlo en términos chilenos, se cachiporrea de Job, ¿no? Se cachiporrea, como que se siente orgulloso, como que, ¿no? Y viene Satanás a donde él se presente y el Señor mismo le dice, ¿no? ¿Has visto a mi siervo Job? Porque el Señor sacó pecho. ¿Has visto a mi siervo Job? No es justo como él. Y Satanás le dice, claro, ¿cómo no te va a servir? ¿Cómo no va a estar contento contigo si tú le has dado todo lo que él tiene? Lo tienes con riqueza, con sus hijos sanos, todo bien. Así cualquiera te alaba. Po. Dígame si no hay una realidad nuestra igual. Y el Señor se atreve a decirle a Satanás, anda y toca sus bienes. Tóquenlo. Y todos sabemos la historia de Job y lo que vivió. Pero ¿cuál fue la conclusión de la vida de Job? ¿Qué termina Job concluyendo después de todas las experiencias vividas? Del quebranto que le tocó pasar. Donde Dios permitió que Satanás lo tocara. Porque eso es lo otro, ¿ah? Satanás no nos va a tocar si es que Dios no lo autoriza. Y eso debe ser un consuelo para nuestro corazón. Amén, hermano. Satanás no puede hacer nada sin que Dios no lo autorice. Por lo tanto, si aun cuando Satanás nos tocase, como lo tocó a Job, nuestro consuelo es este. Dios lo permitió. Y si Dios lo permitió, entonces tenemos esperanza. Amén, hermano. Porque Dios pone límite al enemigo. Tal como con Job. Tócalo, pero no toque su vida. Y Satanás, que conoce la autoridad de Dios también, respetó la autoridad y el mandato de Dios. Imagínense. El diablo obedeciendo.
a Dios. ¿Y cuál fue la conclusión de Job? Después de los quebrantos. Y ahí tenemos la razón del por qué tenemos que ser quebrantados. ¿Cuál fue el último discurso de Job? De oídas te había oído. Ay, hermanos. De oídas te había oído. Toda la justicia de Job se basaba en lo que él había oído, en cosas que había escuchado. Aún así era un hombre justo. Pero ahora dice, ese pero ahora es después de todos los quebrantos, haber perdido la riqueza, haber perdido a sus hijos y sus hijas, haber perdido la salud de la cual gozaba Job, haber perdido a sus amigos, haber quedado solo, abandonado, incluso su esposa, diciéndole maldice a Dios. Después de todos los quebrantos, no antes, después de los quebrantos, él dice, pero ahora, ¿qué dice? Mis ojos han visto al Rey. ¿Cuál es la diferencia entre oír y ver? ¿Qué hay entre el oír y ver? ¿Qué cambia de que pasemos? ¿Qué provoca que pasemos de oír a Dios a ver a Dios? Los quebrantos. Los quebrantos. Los quebrantos según Dios. No el lloro por nuestros pecados. Pero el quebranto según Dios nos permite verlo de una forma que antes nunca habíamos experimentado. Nos hace ver a Dios como nunca antes le hayamos visto. Hermanos queridos, yo no digo que ustedes no han sido quebrantados. No digo eso, porque cada uno de ustedes, me imagino, ha recibido tratos de parte de Dios. Y pueden dar testimonio conmigo hoy día de esta verdad. Que en algunos aspectos, hasta cierto punto, hermano, yo había oído de Dios. Pero ahora, después que pasé por una prueba, por una dificultad, por una situación compleja, ahora veo a Dios de una forma distinta. Ahora cuando yo hablo de la fidelidad de Dios, no la hablo desde el punto de vista teológico solamente, que es importante, por supuesto, pero no solamente desde el punto de vista teológico, lo hablo porque conmigo Dios fue fiel. Porque viví una experiencia con Dios, un trato de Dios, un quebranto de Dios. Amados hermanos y hermanas, permitámosle a Dios que Él nos quebrante. No escuché ningún amén. Es difícil decir amén. Yo entiendo perfecto. Y Dios nos entiende perfecto. Porque no es fácil para nuestra carne decir amén a algo como esto. Porque si nos viene a la mente de inmediato todas las probabilidades que existen de quebranto que Dios pueda hacer. Y nos da miedo. Y nos da temor. Pero no tenemos otra alternativa. No tenemos otra opción. Si queremos llegar a reinar con Cristo, hermanos, amados, si quieres tener un reino y ser parte del reino del Señor cuando Él vuelva, no hay otro camino. Si quieres ser un espectador del reino y ser salvo como por fuego, tal como la Escritura lo señala, entonces, hermano, obvíe esta palabra. No haga caso de lo que yo acabo de decir. Siga soslayando la cruz. Siga evitando el dolor de la cruz. Siga evitando al Señor de la cruz. Para vivir bien, hermano. Para vivir sin sobresaltos. Para vivir una vida plana.
No va a pasar nada. Pero tampoco espere reinar con Cristo un día. Tampoco esperemos que el Señor nos diga, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ser quebrantados por la mano de Dios, hermanos y hermanas. Ser quebrantados por la mano de Dios, para los creyentes reales, verdaderos, no es una opción. No es una opción. Es parte de nuestra vida. Es parte de nuestro caminar. Yo decía a los hermanos, basta de llorar nuestros pecados. Si hemos de llorar ahora, no lloremos por los pecados. Lloremos por el reino. Lloremos porque el reino de Dios sea levantado, sea extendido. Lloremos por los que lloran. Así nos dice el Señor. Lloremos con los que lloran. Vuelvo a la idea. ¿Tú sabes cuántos están llorando ahora? Aquí en San Martín. ¿Sabes cuántos jóvenes están llorando ahora? ¿Cuántas madres están llorando? ¿Cuántos padres están llorando? ¿Sabes cuánto? Hemos llorado con ellos. Hemos orado por ellos. Nos hemos preocupado de ellos. Hermano, la iglesia está puesta en el lugar que lo vimos en la Escritura, por un tema histórico, la era. Es un lugar de quebranto. Es un lugar donde tu carne y la mía no tienen ningún lugar. ¿Amén, hermano? Tu carne y la mía en la iglesia no tienen ningún lugar. Por eso es que viene el quebranto. Aquí es el lugar donde la carne debe morir para que Cristo sea glorificado. ¿Queremos que Cristo sea glorificado? Amén, hermano. ¿Queremos que el Señor sea glorificado? Si ese es nuestro deseo, el quebranto es algo inevitable. Inevitable. No conozco ningún siervo de Dios que no haya sido quebrantado por la mano de Dios. El gran consuelo es que la misma mano que provoca la herida, dice la Escritura, ¿no? Es la misma mano que también es capaz de sanar la herida. Cuando Él nos hiere, no es una herida de muerte. Cuando Él nos provoca una herida, no es para matarnos. Cuando Él provoca una herida, hermano, en nuestro corazón, cuando su mano nos provoca una herida, esa misma mano nos sana esa herida. Sí, queda una cicatriz. Toda herida provoca una cicatriz. Pero benditas las cicatrices que son provocadas por la mano de Dios. Son marcas de la cruz de Cristo. Son marcas visibles al mundo invisible de que somos siervos del Altísimo. Llevamos en nuestros cuerpos las marcas de la cruz de Cristo. No las marcas del pecado. Ay, hermano, y el pecado provoca tantas marcas. Tantas marcas. Jóvenes que cometen pecado antes del matrimonio. Marcas imborrables. Pecados cometidos por nosotros como adultos, ya casados. Errores que marcan la vida y la experiencia matrimonial. Y que marcan. Sí, hemos sido perdonados por Dios, perdonados de nuestros pecados, pero son marcas que quedan.
cuántas marcas por el pecado tenemos, pero cuántas marcas por el reino tenemos. Amados hermanos y hermanas, confío en el Señor, que esta palabra sea entendida espiritualmente por todos nosotros. Que entendamos que este es un llamado profundo del Espíritu Santo. Que si queremos ser promovidos, este es el camino. Si queremos que otros más lleguen a la comunión de los hermanos, que la iglesia de San Martín crezca, no solamente en número, que crezca en gracia, que crezca en sabiduría espiritual, que crezca en porte espiritual. El camino es la cruz, el camino es el quebranto. No hay otro camino. Hermano, podemos idear fórmulas de marketing. Podemos hacer cosas para atraer a las personas a Cristo. ¿Sabe lo que hacen en Estados Unidos estas mega iglesias? Están llenas, atiborradas de gente por todos lados. Hacen marketing. Ofrecen cosas. Hay un libro que recomiendo, lo leí hace muchos años atrás, se llama Radical, de David Platt. Buenísimo. El hermano David Platt en ese libro, Radical, él era un pastor de una mega iglesia. Y él coloca ahí y escribe las cosas que hacían para atraer a los jóvenes. Instrumentos más instrumentos. Lo mejor. A los niños, juegos inflables y juegos de otro tipo para que estén ahí. Para que nadie se vaya al mundo. En el fondo, ¿qué hacían? Para que no se vayan al mundo, le traían el mundo a la iglesia. Y la iglesia no era sino un show. La iglesia se transformó en un espectáculo de entretención para que los jóvenes no se fueran al mundo. Si quieres entonces, porque te gusta el metal, puedes tocar metal aquí. Cambiémosle la letra de la canción y toca metal acá. No te vayas allá al mundo. Si acá te gusta el hip hop, puedes hacerlo acá. Y sutilmente traemos al mundo, a la iglesia, y mezclamos los sonidos que el mundo ha inventado para sus propios dioses y los traemos a nuestro Dios. Y mezclamos las cosas santas con cosas profanas. El Señor nos libre, amados, el Señor nos libre, como iglesia en San Martín, de caer en cosas semejantes. Lo único que puede atraer a nuestros jóvenes, nuestros propios corazones, es Cristo. Solo Cristo. Si Cristo no nos atrae, si Cristo no nos cautiva, si Cristo no es el motivo por el cual nos reunimos, entonces todo lo demás pierde valor. No tiene ningún sentido. Hermanos queridos, hermanas, debemos crecer espiritualmente. Debemos ser ya y estar en un nivel de madurez distinto al que hoy día estamos. Pero para eso, el quebranto es algo inevitable. Pero hermano, el punto central aquí es este. ¿Estamos dispuestos a ser quebrantados por el Señor? ¿Estamos dispuestos a que el Espíritu Santo nos quebrante? Aquí adentro. Hay una canción que dice: Espíritu de Dios, ardiente fuego, quebranta la dureza que aprisiona. Hay durezas en tu corazón, hermano. No estoy actuando como juez de nadie. Entiéndanme bien.
pero porque también hay durezas en mi corazón. Frente a una palabra como esta, claro que hay durezas, claro que hay oposición en mi propia carne. Pero ¿quién puede quebrantar esas durezas del corazón? Es el Espíritu Santo de Dios. ¿Estamos dispuestos a que Él lo haga? ¿Estamos realmente dispuestos y amando al Señor de tal manera que le decimos, Señor, quebrántanos? Ojo, no desde la valentía humana, no desde la osadez humana, sino entendiendo, hermano, que es el único camino que nos puede llevar a experimentar a Dios de una forma única, de una forma nueva. Cuando hablamos de que tenemos que tener una visión renovada de Cristo, Señor, renueva la visión que tenemos. ¿Sabe cómo Dios renueva la visión? No desde el intelecto, hermanos queridos, no desde el intelecto. Yo puedo estudiar teología, puedo estudiar la Biblia, y está bien que lo hagamos, pero la visión renovada no pasa solamente por el conocimiento intelectual de la Escritura. Isaías profetizó, déjeme decirlo así. Isaías predicó 5 capítulos, antes del capítulo 6, 5 capítulos, predicó Isaías, ¿cierto? Le habló a las ciudades, las juzgó. ¡Ay de ti! ¡Ay de ti! ¡Ay de ti! 5 capítulos, donde Isaías le hablaba a la gente y les decía y ilustraba el pecado y los juicios de Dios sobre ellos. Pero el capítulo 6, usted sabe muy bien lo que ocurrió. Lo cantamos. El año en que murió el rey Usías. Mira el contexto que da el Espíritu. El año en que murió el rey Usías. Un rey amado por Isaías. Un rey respetado por Isaías. Un rey que buscaba a Dios. Un rey con el cual Isaías se sentía seguro. Era un rey que gobernaba de acuerdo a Dios. Pero murió Usías. Murió la seguridad que tenía Isaías. Murió el rey en el cual él descansaba y podía profetizar con libertad. Su rey, Usías, había muerto. Murió. Isaías entró en el templo con dolor, con tristeza, con amargura, desolado. Y entonces tuvo esta visión gloriosa de Jesús. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Son en las experiencias de dolor, de sufrimiento, las que mejor nos permiten ver al Señor. Conocer al Señor. No desde la manera intelectual, desde la experiencia, desde la realidad, desde tu realidad. La iglesia es el lugar del quebranto. La iglesia es el lugar de la era, donde nuestra carnalidad debe quedar muerta y vivir todo lo que es del Espíritu. Donde todo lo carnal debe quedar fuera y solamente dar paso a los frutos o al fruto del Espíritu. La iglesia es ese lugar. Mi hermano leía a continuación de lo que yo leí en la mañana. Lucas leía un poco más con respecto a lo que dice el apóstol en torno a Jesús como piedra angular. La piedra angular, la piedra principal del edificio. Para uno, piedra angular, para otro, piedra de tropiezo. ¿Qué es Cristo para nosotros? ¿Va a ser la piedra angular? ¿Va a ser la piedra principal de nuestra vida, hermano? ¿La piedra principal de nuestra familia?
¿Quién es la piedra fundamental de tu casa y de la mía? Lo que la filosofía nos dice con respecto a la familia, lo que el mundo nos está diciendo de cómo debe ser la familia actual. ¿Sobre qué vamos a fundamentar nuestra casa? ¿Sobre qué piedra? Amados hermanos y hermanas, no sabemos cuándo Cristo va a volver. No tenemos una fecha anotada en el calendario, no, diciendo no, este es el día en el cual Cristo vuelve. En ese sentido no sabemos. Pero yo me asocio con Pablo. Cuando Pablo dice y habla de la inminencia de la venida de Cristo. Y se sitúa a Pablo entre aquellos que van a estar cuando Él vuelva. Sabemos que eso no ocurrió. Han pasado ya 2000 años. Pero Pablo se asociaba y decía, los que hayamos quedado, seremos transformados. ¿Por qué digo esto? Porque si queremos que Cristo vuelva y queremos ser parte de esta gloriosa segunda venida y ser partícipes, nosotros también, de ese reino milenial con Cristo, no podemos evitar la cruz. No podemos soslayar los sufrimientos. No podemos evitarlos. Cosa que cuando el cielo se abra y sea enrollado y se abra de par en par y veamos a Jesús, no huyamos de Él avergonzados. No sintamos temor o miedo porque no hicimos su voluntad. Y ahí nos arrepintamos de por qué no tomé la cruz. ¿Por qué no acepté el dolor? ¿Por qué no acepté el vituperio? ¿Qué significaba seguir al Señor? ¿Por qué cuántas veces Él me dijo que no a algo, no fui obediente? Ese día será tarde. No podremos hacer nada. Porque en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados para estar con Él. Pero ¿cómo nos presentaremos ante Él? Como creyentes que toda la vida soslayaron la cruz. Nos vamos a presentar como una iglesia en San Martín que no quiso, no estuvo dispuesta a ser vaciada, a ser trasvasijada. Preferimos estar cómodos, preferimos estar bien, preferimos no sufrir nada. Preferimos las comodidades de este mundo. Así nos vamos a presentar, hermanos queridos. Yo espero, hermano, y Dios espera que nos presentemos como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Como valientes atletas que hemos corrido la buena carrera, hemos peleado la buena batalla. Amados, el quebranto es parte de la esencia de ser cristiano. Si usted no quiere sufrir, entonces ser cristiano para usted no debe ser una opción. Si usted llegó a Cristo para no sufrir, le digo de inmediato que está equivocado de lugar. No. Para mis amados hermanos del primer siglo, ser cristiano era sinónimo de morir. Para mi amado hermano, a quienes no conozco el rostro, pero respeto con todo mi corazón, que hoy día están lidiando en África o en Asia, o en los países islámicos, con ser cristianos.
nosotros en Occidente pareciera ser que ser cristiano es una moda. Está de moda. Entonces está bien. Entonces está bien moralmente ser cristiano. ¿Sabes? Hay mamás que dicen colegios cristianos porque es bueno. Yo trabajo mucho. El padre va allá a criar a su hijo y que, por favor, críelo porque ser cristiano es bueno. Ay, pero cuando empezamos a hablarles de Cristo a esos jóvenes y le empezamos a leer la Escritura, algunos más que otros, no, pero yo no traje a mi hijo para que se convierta aquí a cristianismo, lo traje para que sea un buen hombre, ¿no? Para que sea una buena mujer, pero no para que se convierta. Amados hermanos y hermanas, no hay un ejemplo más grande de quebrantos que la propia vida de Jesús. Isaías, Isaías que de los 5 capítulos anteriores miraba siempre para otro, ¿se acuerdan? ¡Ay de ti! Isaías 6 hace un giro y él dice ahora, ¡ay de mí! Que soy un hombre de labios inmundos, que habita en un pueblo de labios inmundos. Ahora hay un juicio personal. ¿Y sabe lo que ocurre, hermana, luego con la profecía de Isaías? Cambia. Su foco cambia. Ya no hay juicio de las naciones. Ahora tiene otro motivo. Su profecía ahora cambió. Porque vio al rey. Vio al rey sentado ahí arriba. Y cambió todo. Ahora su profecía es con respecto al Mesías. Su foco ahora es el Mesías. Y habla de él y profetiza de él. Y su vida entera gira en torno a él. Las mayores frases y mejores frases proféticas de Jesús las encontramos en Isaías. Admirable consejero. ¿Y quién hablaba de Isaías? Sino de Jesús. Su nombre es admirable consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Cambió todo en la vida de Isaías. Ya no fue sino antes de experimentar ese dolor, ese quebranto. Y también Isaías dice, con respecto a Jesús, dice que fue un hombre experimentado en quebranto. Le decía a los hermanos en la conversación, ¿cuándo comenzaron los quebrantos de Jesús? Cuando el Padre empezó a quebrantar a su Hijo. Podríamos haber hecho aquí una trivia, ¿no? A ver cómo estamos, cómo vamos. ¿Cuándo comenzó el Señor, cuando el Padre comenzó a quebrantar a su Hijo? Habíamos dado opciones en el huerto de Getsemaní. Opción A, huerto de Getsemaní. B, la cruz del Gólgota. C, el pesebre de Belén. Dios comenzó a quebrantar a su Hijo. Y el Hijo como hombre empezó a experimentar los quebrantos, los dolores, los sufrimientos de ser humano en el momento en que Él nace. El Hijo de Dios, hermano. El Hijo de Dios se hizo como tú y como yo, pero peor que tú y como yo. Usted nació en un hospital, yo nací en un hospital. Él nació en un pesebre, en un lugar maloliente, antigénico. Pudo haberse contraído cualquier enfermedad. Estaba rodeado de vacas, de ovejas, de excrementos. Alrededor en el establo, sin cuidado. En el establo. Allí nació él. Desde allí fue quebrantado luego. Tuvo que huir con sus padres a Egipto, siendo un niño, no entendiendo nada.
¿Qué pasaba? ¿Qué ocurría? ¿Por qué tenemos que irnos de Nazaret? ¿Por qué tenemos que salir arrancando? Salió con sus padres a Egipto, estuvo ahí una temporada en Egipto, luego volvió a discutir la palabra, ¿no? La vez de Egipto a mi hijo. Y luego siguió su vida y experimentó quebranto tras quebranto. Su ministerio fue un quebranto tras quebranto, hermano. 40 días, 40 noches, 40 días sin comer, en el ayuno, siendo tentado por Satanás, quebrantado en su alma, quebrantado en su cuerpo, en su físico. No hay otro hombre que experimentó más quebrantos que él. Desechado de su familia, olvidado de los suyos. A los suyos vino y los suyos no la recibieron. Hay más dolor más grande que ese, hermano, que tu familia te desprecie. Que los tuyos te olviden. Cuando el hermano necesitaba a los suyos, a sus discípulos íntimos, ninguno estuvo. ¿No habéis podido velar conmigo una hora? Le dijo a Pedro, a Juan y a Jacobo, a Santiago. Jesús fue quebrantado en todo. Sus emociones. Finalmente él le ora al Padre, le dice, Padre, si es necesario, si tienes a bien, que hay otra forma. Padre, tengo miedo, no quiero ir a la cruz. Me da temor, porque era hombre, hermano, como tú y como yo. Tuvo miedo que esa emoción él la colocó delante de su Padre. Padre, si es posible que pase de mí esta copa. No quiero beber esta copa que tú me das a beber. No quiero experimentar ese dolor que significa la muerte de la cruz. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, que estoy dispuesto a que tú me quebrantes. ¿Sabes? Los quebrantos que tú y yo hemos vivido no son comparables en ninguna medida con los quebrantos que mi amado sufrió. Con los quebrantos que mi amado Salvador sufrió. Nada, hermano, nada es comparable. Él soportó la ira de Dios sobre su alma, sobre su corazón, sobre su cuerpo. Valientemente lo aceptó todo. ¿Sabes por qué? Porque te amó como nadie te ha amado en la vida. Porque no amó como ningún hombre te ha amado jamás. Él aceptó ser el vaso y fue quebrantado por Dios. No hay un hombre que haya sido quebrantado como él. No, hermano. Isaías dice, y no vio linaje. Hay un derecho, un mandato de Dios de procrear, de tener matrimonio, de casarse, el hombre, descendencia. Jesús se privó. Jesús no vino a eso, pero pudo haberlo hecho. Era su derecho, tanto era hombre. Pero él se negó. No era la voluntad de Dios, no era el propósito de Dios para su vida. ¿Se da cuenta, hermano? No hay otro hombre como nuestro amado Salvador. Cuando usted va al Salmo 24, por favor, acompáñenme. Vamos a seguir un poquito, pero mire el Salmo 24, hermano. Versículo 7, una alabanza que igual cantamos. Miren lo que dice allí. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y mire esta pregunta. ¿Qué es la pregunta que está ahí? ¿Quién es este Rey de Gloria? El hermano Romeo dice que es como
como que fueran dos coros de ángeles, dice el Romero Mornelli, como dos coros de ángeles, ¿no? Donde un coro de ángeles dice: alzado puertas eternas, alzado vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. Y otro coro de ángeles pregunta: ¿quién es este Rey de Gloria? No es que no supieran, no es que no sabían quién era. ¿Saben? Este salmo nos habla del momento en el cual el Hijo de Dios ascendió y empezó a subir, hasta llegar al lugar más alto del universo. ¿Quiénes lo esperaban? Estos ángeles. Cuando el Señor iba ascendiendo, iban cantando esto: ¿quién es este Rey de Gloria? Ellos fueron testigos de toda la vida de Jesús. Los ángeles estuvieron desde el nacimiento hasta la resurrección. Los ángeles estuvieron presentes siempre, viendo a su Señor, viendo a su amado, viendo a quien ellos adoraban desde la eternidad pasada. Lo veían ahora como un hombre, se asombraron de la vida de Él, de los quebrantos de Él. ¿Cuántas veces, déjenme pensarlo así, hermano, cuántas veces Miguel estaría con la espada desenvainada, dispuesto a bajar y a poder liquidar a todos los que estaban haciéndole daño a su amado? ¿Cómo era posible que el Hijo de Dios, el Eterno, el Verbo, el Lobo de Dios, estuviese en la cruz, muriendo por hombres pecadores, por hombres blasfemos, por hombres que solamente vivían para sí mismos? ¿Cómo era posible que estuviera derramando su última gota de sangre por personas que no lo amaban, que lo menospreciaron? ¿Cómo era posible que Él dijera en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿Cómo? Cuando lo vieron ascender al cielo, claro, ¿quién es este Rey de Gloria? Mire la respuesta: Jehová, el fuerte y valiente. No hay otro más valiente que nuestro amado Señor. No hay otro, hermanos. Él fue valiente porque enfrentó la muerte y la muerte no le pudo retener. Gloria al Señor, hermanos. Enfrentó al mayor y al más temible de nuestros enemigos, que es la muerte, y Él la venció de una vez y para siempre. Jehová, el poderoso en batalla. ¿Cuántas batallas dio Jesús? Desde que nació, empezó a batallar. Él es poderoso en batalla. Venció cada batalla que enfrentó. Él la venció. Gloria al Señor, hermano. Alzaos su puerta, vuestra cabeza, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Amén, hermano. Pero para que esto se cumpliese y Él fuera el Rey de la Gloria, tuvo que experimentar el quebranto. Sin quebranto no hay gloria. La iglesia de San Martín no puede pretender tener gloria, vivir gloria, si no hay quebranto. No podemos pretender que la gente venga aquí a la iglesia porque sí, sin pagar nosotros un precio. No hay gloria sin Jehová. No hay día de resurrección si no hay muerte. Nuestro amado experimentado el quebranto. Si Él fue así, si Él vivió todo eso por nosotros, ¿cómo no vamos a estar dispuestos nosotros, hermanos, a experimentar lo mismo, a vivir lo mismo?
Hermano, que el Señor quebrante nuestro corazón. Que el Señor quebrante las durezas que hay en nuestro corazón. Una de las principales durezas de nuestro corazón, ¿sabe cómo se llama? Podríamos haber hecho ya 3 cosas aquí. 3 cosas. La incredulidad. La incredulidad. Es la principal dureza de nuestro corazón. Examinan a Dios. Ve a Dios. Y que no haya corazón malo de incredulidad. Yo creo que eso también existe hoy aquí en San Martín. Desde esta palabra, la incredulidad es algo que está presente y que nos está hablando ahora aquí al oído. ¿Será como el hermano dice? Porque a veces la incredulidad nos hace incluso poner la mirada en el hermano. Ni siquiera la pregunta es, ¿será que el Señor nos está diciendo algo? El Señor reprenda todo espíritu de incredulidad en esta asamblea. En mi propio corazón, en el corazón de la iglesia de San Martín. Amén, hermano. Vamos a orar.